Hola amigas, hola amigos, muchas gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía, acompañándonos aquí desde nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy estamos asumiendo una modalidad que es más acorde con la Mesa Redonda que teníamos desde hace prácticamente 2 años atrás en un programa de radio, pero que por los acontecimientos de Nicaragua a partir del 19 de abril del año pasado no lo habíamos implementado. Tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Lombardo Martínez Cabeza, médico, ginecobstetra y político nicaragüense, y a Marco Aurelio Peña, un joven que se ha venido destacando en las comparecencias públicas. Él tiene una licenciatura en economía y en derecho, y además es sumamente inquieto en temas de filosofía. Hoy vamos a analizar con ellos el socialismo del siglo XXI, para lo cual pues voy a introducir este marco de referencia teórico. El socialismo del siglo XXI, ¿verdad?, por primera vez se conoce de él a través de un discurso del extinto presidente venezolano Hugo Chávez, que dio el 30 de enero del 2005 en el Foro de Sao Paulo. Se refería al socialismo del siglo XXI formulado por el sociólogo alemán-mexicano Heinz Dietrich Stephan en 1996. Stephan propone que la evolución del socialismo tiene prácticamente 200 años y él identifica 4 fases de desarrollo: el socialismo utópico, el socialismo científico de Carlos Marx y de Federico Engels, el socialismo realmente existente, el socialismo real, que se conoció así, y la 4ª fase, el socialismo del siglo XXI, que propone, ¿verdad?, la superación de los fracasos de los sistemas de estatización. Hasta ahí me quedo en esta introducción. Quiero darle la palabra en este sentido a Marco Aurelio para que nos diga cómo es, ¿verdad?, este socialismo del siglo XXI de cara a lo que has leído o te has preparado para este debate. Bienvenido a ambos. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir, ¿verdad?, en esta mesa redonda el debate del tema que ahora nos corresponde. El socialismo de por sí es una teoría cuyos orígenes se remontan a Europa con el movimiento anabaptista antes del siglo XVIII en Alemania. Ya en algunos autores podemos decir que Fichte, el famoso discípulo de Immanuel Kant, se le llamaba socialista por algunas ideas que publicó en sus discursos a la nación alemana. Antes de tratar de continuar con los orígenes del socialismo como tal, para explicar cómo una cosa nos lleva a la otra, voy a empezar diciendo de que el socialismo del siglo XXI es más que todo un discurso político, una narrativa política, un medio para obtener o para hacer marketing político, que significa captación de votos, ¿verdad?, a través de un discurso emotivo o emocional, pasional, para llegarle a las personas de los estratos populares o de las clases bajas y paupérrimas, ¿verdad?, que no tuvieron ninguna opción, no fueron incluidos, no fueron tomados en cuenta por gobiernos, llamémosle así, de derecha o de extrema derecha. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo es un discurso político acoplado a cada uno de los partidos, ¿verdad?, que se tornaron en santa alianza alrededor del socialismo del siglo XXI? Que no tiene una teoría económica y social consistente con la evidencia empírica y el registro histórico. No la tiene. Eso lo hace poco funcional, eso lo hace ambiguo, eso lo hace acomodaticio y, por supuesto, demostrablemente falso en muchas de sus premisas de acuerdo a un credo ideológico. Es decir, no todo credo ideológico tiene validez por sí. Yo puedo aferrarme a un credo ideológico y dar mi vida por ese credo ideológico,
pero a lo mejor el criterio ideológico está compuesto por uno o varios principios que son demostrablemente falsos, porque son imprácticos, son irrealizables, o bien llevan a regímenes, en el caso de principios políticos, llevan a regímenes autoritarios y totalitarios, como pudo ser el credo ideológico del fascismo y del nazismo. Entonces, el socialismo del siglo XXI es un discurso político a nivel regional, es decir, que se extendió a varios países de América Latina, y obviamente esto fue retomado en la narrativa de muchos políticos que se aliaron en torno al ALBA, ¿verdad?, que surgió como contraposición al ALCA en aquellos años, que era la política de libre comercio de Estados Unidos bajo la administración del presidente Bush. Entonces, si de por sí, ahora me remonto un poquito a los orígenes, si de por sí el socialismo nace como una teoría europea, económica y social europea, heterogénea, es decir, nunca ha habido una sola versión del socialismo, hay muchas propuestas de socialismo, y el marxismo posteriormente, marxismo-leninismo, es una de las propuestas y la más famosa, porque es la que tenía más carne, más sustento teórico, ¿verdad? Es la más difundida, pero en realidad es muy heterogénea y desde sus inicios es muy inconsistente. ¿Por qué? Porque surge como una crítica al liberalismo, que en ese momento, desde el punto de vista teórico de la historia del pensamiento social contemporáneo, es el liberalismo revolucionario, ilustrado y enciclopédico del siglo XVIII, de la famosa Revolución Francesa de 1789, donde tenés gente de alto calibre como Voltaire, como Diderot, como D'Alembert, como Rousseau. Previo en Alemania ya tenías a Kant, tenés de contemporáneo a Hegel, tenés a Helvesio, y tenés otra serie de materialistas, ¿verdad?, y filósofos, escritores y divulgadores del conocimiento y periodistas inclusive, que en ese momento tratan de transformar el estado de cosas existentes a través de las ideas filosóficas, políticas, económicas y sociales, que inclusive llegan a influir la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, del otro lado del océano. Entonces el socialismo surge como una reacción a la parte económica y social del liberalismo filosófico, que es el sistema de libre comercio, porque el sistema fue generando en la práctica desigualdades sociales que iban ampliando cada vez más la brecha entre las clases sociales. Lombardo. Yo creo que está bien el comentario, la narración cronológica, pero hay un hecho que es clave: el socialismo científico sustituye al llamado socialismo utópico. Pero el socialismo científico, que es la propuesta de Carlos Marx, se funda sobre el determinismo económico y sobre la lucha de clase. El determinismo económico, en la propuesta de Carlos Marx, es que el proletariado, en la evolución histórica, va a sustituir a la burguesía. Y la burguesía tiene como marco ideológico el liberalismo económico, no el liberalismo social. Entiéndase bien. Todas estas teorías de paraísos terrenales nacen en el siglo XIX, bajo el impulso emotivo de la deshumanización del trabajo. ¿Vamos? Marx afirmaba que la enajenación del obrero en el trabajo, es decir, el obrero ya no era dueño de su trabajo, que era una componente consustancial a su naturaleza, había generado lo que se llamaba la enajenación, y que el socialismo, comunismo, tenía que liberar al obrero de esa enajenación, que en la práctica, cuando el socialismo científico se impone, no se dio para nada, porque el Estado pasó a ser el patrón que anteriormente era el burgués capitalista. Y al pasar el Estado a ser el patrón del obrero, no lo libra de su enajenación, sino que cae en el mismo modelo del poder, la dictadura del proletariado.
que no era la dictadura del proletariado, era la dictadura del partido y del Politburó. Estoy hablando de la Unión Soviética, que es el modelo de referencia del fracaso total del socialismo científico. Es la tercera fase, el Entonces, llamado socialismo real. Sí, el socialismo real. Entonces se cae abiertamente en una transgresión de la teoría marxista. El obrero no viene liberado de su enajenación porque pasa a ser un enajado Enajenado. del Estado. Para contrarrestar totalmente toda oposición a ese modelo, Trotsky podría ser el modelo, no es que yo estoy expresando simpatía por Trotsky, hay que hacer bien. Surge el Stalin, que tuvo que mandar a la horca, a la guillotina, lo que vos querrás, a millones de personas para mantenerse en el poder político, que no lo logró, porque no lo logra con los millones y millones de muertos que produce Stalin para consolidar la dictadura del proletariado, para que llegara después Gorbachev a desintegrar totalmente la Unión Soviética, porque ese modelo ya no se sostenía ni sobre el plan económico ni sobre el plan político, porque el descontento era generalizado en la Rusia soviética. Ese modelo que cae en desgracia porque la práctica lo descarta, es revivido en América Latina, envuelto en la consigna del socialismo del siglo XXI. Un socialismo del siglo XXI que recurre al populismo que no fue inventado por los marxistas, sino que fue inventado por el nazifascismo, por Mussolini y por Hitler, que descubren que las masas tienen necesidad de dosificaciones emotivas para ser arrastradas en un objetivo específico. Y tenemos el siglo XXI en estos países donde se pretende establecer un poder popular, oígase bien a Ortega diciendo el poder de los obreros y campesinos, dentro de una economía capitalista y de una economía de mercado plenamente en este país, donde estamos bien lejos de resolver los problemas de la injusticia social, pero que eso viene totalmente obnubilado en forma permanente a través de un discurso populista. No solo a eso se agrega, y ese fue el error de Evo Morales en Bolivia, la reelección permanente. A este les invade el virus mesiánico que los lleva al síndrome de la reelección permanente. Y así lo tuvimos, aquí lo tenemos aquí en este país, donde Ortega pretende reelegirse porque es el único, él y su familia, que puede garantizar el ejercicio del poder popular. Okay. Pero, ¿qué te demuestra la práctica? De la práctica que el modelo no funciona como no funcionó el modelo del socialismo científico. Porque si el socialismo científico tuvo que producir Stalin, estos tienen que reproducir el modelo conservador criollo que hemos arrastrado en la historia de América Latina desde la independencia. Nepotismo, botín de Estado, favorecimiento del clan y el Estado excluyente que caracteriza nuestra historia. Hay una clara adopción de este socialismo del siglo XXI por una nueva corriente que ya Lombardo lo decía. Se expresa en el ascenso al poder del expresidente Hugo Chávez, ¿verdad? Y él fue nucleando con los recursos que le daba el petróleo venezolano una serie de países que se acoplaron a este sistema, que adoptaron el socialismo del siglo XXI, y después vino el ALBA. Nos estamos refiriendo a los Kirchner de Argentina, a Nicaragua, nos estamos refiriendo a Ecuador, a Bolivia, y ahora estamos viendo, ¿verdad?, el fracaso de esa tesis, ¿verdad?, con lo que bien señalaba vos, Lombardo.
es un híbrido. Este socialismo del siglo XXI es un híbrido con el desarrollado en sus tesis, ¿verdad?, por Mussolini y Hitler, es decir, el fascismo y el nacionalsocialismo, ¿verdad? Sí, claro que sí. O sea, para mí este discurso político aplicado por cada uno de los partidos que se aliaron a nivel regional es un Frankenstein, es decir, es una colección de restos humanos muertos para levantar un zombie y que muertos caminen. ¿Por qué? Vamos a ver, y yo voy a retroceder un poquito a una de las tesis principales. Cuando el doctor hablaba de la enajenación del obrero, ya Eric Fromm tiene un libro que se llama Marx y su concepto del hombre, donde esboza toda la teoría de la alienación ahí. No solo el socialismo real en la Unión Soviética traiciona algunos postulados marxistas, como por ejemplo cuando dice Marx, el hombre dejará de sufrir como animal bajo el régimen capitalista y comenzará a sufrir como humano bajo el régimen comunista. Sin embargo, el régimen comunista también se convirtió en un sistema de opresión y explotación, nada más que la plusvalía, en vez de quedársela el capitalista, se la quedaba el Estado. Es decir, si no te explota el privado, te explota el político. El problema es que el privado sabe producir, te explota y produce, genera riqueza, y el sistema se vuelve dinámico, aún deshumanizado. Sin embargo, en el modelo soviético, el modelo se va estancando porque al final el político no tiene más innovación en la parte económica, es político, pues, o sea, así de sencillo. Pero por un lado, cuando nosotros revisamos las tesis marxistas, muchos no se cumplen, y ese es el grave error de por qué insistir en algo que falla. Es decir, es como, ¿cómo vas a esperar resultados diferentes si siempre haces lo mismo? Y uno de los errores es el siguiente. Yo soy del criterio de que Mary Angel tenía razón en el manifiesto comunista cuando dijeron que la burguesía era altamente revolucionaria y de que el sistema capital o el régimen capitalista era el régimen hasta ese entonces más avanzado de su tiempo con respecto a todos los anteriores. Recordemos que estos pensadores tienen una visión progresiva de la historia, herencia intelectual de Hegel, y concebían las cosas, es decir, las leyes del movimiento y del cambio, de manera objetiva. La dialéctica, la concepción dialéctica del mundo. Sin embargo, vamos a ver, en medio de todo este edificio intelectual hay ciertas falacias, ya las vamos a identificar rápidamente. Marx y Engels son autores de la concepción materialista de la historia que se le llamó materialismo histórico y que básicamente es lo siguiente. Hubo una comunidad primitiva, hubo un modo esclavista de producción, hubo un modo feudalista de producción, hubo un modo capitalista de producción y ojo, ahí aparecen ellos. Y ellos dos dicen, nosotros somos los chicos que a través de la especulación filosófica auguramos, profetizamos que después de este régimen va a venir algo que se llama socialismo y después va a venir algo que se llama comunismo. Ojo, hasta antes de ello, ninguno de los pensadores, ni siquiera de los más célebres como Aristóteles, ¿verdad? U otros más recientes de la Edad Moderna, dijeron, hoy estamos viviendo un régimen económico que se llama de tal manera, el día de mañana vamos a transitar a otro, ninguno. Sin embargo, lo que ellos lanzan es una profecía que es disfrazada de ciencia. Y en este sentido yo solo quiero dejar el resto de que es más socialismo científico la propuesta de Keynes que inclusive el socialismo proletario. En realidad lo que ellos proponen es un socialismo proletario, donde ellos le atribuyen la salvación de la humanidad a la clase obrera, no por una cuestión de injusticia, sino por una cuestión de irracionalidad del sistema y la incapacidad de la clase burguesa de seguir sosteniendo a la clase que explota y que le reproduce su poder económico. Esa es una cuestión de incapacidad. No es una cuestión solo de injusticia o de que pobrecito o de que mala onda porque son los explotados, los oprimidos. No, es una cuestión de que para ellos era históricamente necesario. Era una cuestión necesaria. Eso por un lado. Entonces, para ahí esa profecía bajo el esquema de burgueses y proletarios, una simplificación de toda la complejidad social que había ya en el siglo XIX, esa profecía es fácilmente desmentida. Cuando vos lees El Capital y todo el análisis que hace sobre cómo el sistema alcanza un equilibrio y luego entra en crisis, y la famosa depauperización del proletariado, y que la clase obrera va a tener conciencia y va a estar esperando la crisis para después ser el sepulturero, todo eso no se cumplió. La Gran Depresión,
que es la mayor de las crisis económicas del siglo pasado, se da, hasta ahí tiene razón como economista, pero después como político y sociólogo no tiene razón y la profecía se viene abajo, porque la ciencia económica inmediatamente, bajo los nuevos exponentes, lanza nuevas teorías y nuevas políticas que oxigenaron el sistema, y el sistema sigue transformándose de modo natural, no necesariamente bajo los postulados que ellos dijeron en su doctrina. Entonces, eso por un lado. Por otro, si el régimen capitalista es el sistema social más avanzado hasta ese momento, estamos hablando en términos de progreso científico, tecnológico, estamos hablando en producción de bienes y servicios, estamos hablando en dinámica del sistema, estamos hablando en todo el equilibrio de oferta y demanda, estamos hablando de en ese momento la revolución industrial. Recordemos que de ahí vienen los Kohl, los hermanos Wright, de ahí vienen los grandes magnates que podemos identificar en Europa y en Estados Unidos, la banca moderna. ¿Cómo se le va a llamar capitalismo a países como los nuestros, que son economía rezagada, agraria, atrasada, y que todavía huelen a provincia, a oro, incienso y mirra, y que todavía la Iglesia Católica interviene en nuestros asuntos desde los tiempos de la sociedad colonial, interviniendo entre las querellas particulares, interviniendo en las políticas y en las negociaciones de alto nivel? Por favor, es decir, esto no tiene sentido. Ahí habría que leer un poquito más a Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿verdad?, que es un poquito más preciso conceptualmente, llamándonos, y los estructuralistas, de que nosotros lo que somos es dependientes del capitalismo. Entonces de ahí viene el famoso capitalismo dependiente o capitalismo periférico. Pero llamar capitalista a países como el nuestro es degradar el capitalismo. Capitalismo es el G8 o el G7. O sea, máquinas que funcionan a todo vapor, crecimiento, que el principal problema es la inequidad social y la conformación de élite, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer esas aclaraciones, y de que luego vienen estos gobiernos populistas, llámese de extrema izquierda, gerencia de partidos guerrilleros, etcétera, que creen saberlo todo, ¿verdad?, cuando en realidad saben poco, y socializan a través de la fuerza, colectivizan a través de la violencia, y lo que van colectivizando es miseria. Lombardo, ¿cómo traducimos todo este marco teórico histórico que ha hecho Marco Aurelio en la concreta en el continente americano, sobre todo en los países que adoptaron este marco teórico del socialismo del siglo XXI? Vamos a partir de un hecho, que Marx escribió sus teorías económicas para Alemania, que no era todavía un país capitalista en la época y Francia. Para ellos escribe. Es ahí donde se va a dar. Y descarta Rusia. Sí, son claros en descartar Rusia. Lo más atrasado Rusia de Europa era en aquel una momento, sociedad feudal. Una sociedad feudal con el nepotismo zarista que gira alrededor de la fundamentación teológica del poder, que no es nuevo, porque la fundamentación teológica del absolutismo monárquico se fundaba en la Iglesia Católica. Entonces Marx escribe, tanto es cierto, ¿verdad?, que se da la gran contradicción, que Marx apoya la invasión de los franceses en México, él y Engels, porque se afirmaba que llegaban a civilizar esos pueblos, que eran las teorías que habían nacido alrededor de la civilización de estos pueblos, de que el blanco llegaba a civilizar. Y se expresan muy mal de Bolívar. A estos salvajes. Entonces Marx es absorbido más bien por el descontento que hay en América Latina, derivado de las estructuras de injusticia social que arrastramos desde la colonia, más que una visión racional, que es el fenómeno que debe caracterizar la política. Evo Morales en Bolivia tuvo una visión correcta para mí: defender los recursos naturales de Bolivia, codiciados por los países desarrollados que necesitan de materias primas para avanzar en el progreso que él señala, de un cambio permanente, de una dinámica permanente, que es lo que caracteriza el capitalismo industrial.
que se expresa también culturalmente en el llamado vanguardismo literario. ¿Estamos? En el vanguardismo literario se proclamaba que lo dicho en la mañana era caduco en la tarde, para señalarte todo ese movimiento. Te estoy hablando del vanguardismo europeo, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí hemos procedido en América Latina más arrastrado por sentimiento que por la razón. ¿Cuál es la crisis que tiene para mí América Latina? Que no existen estados. Estados capaces de consensuar la opinión de todos sus ciudadanos alrededor de sus actos, de sus acciones. ¿Quién se ha opuesto a la formación de este Estado? Primero, los curas. Los curas se opusieron a la formación del Estado laico porque les desmantelaba totalmente su poder. Nótense bien, Zelaya en este país, con una visión clarísima del desarrollo, nos saca del oscurantismo, de la época de los gobiernos de los conservadores, y proclama el Estado laico. Separa totalmente a la iglesia, que es dueña del cementerio, donde probablemente no hubieran permitido que me enterraran a mí porque vos me hubieras denunciado que no soy creyente. Vamos, era dueño de inmensas manzanas de tierra que no producían. En propiedad bajo régimen de manos muertas. Exacto, manos muertas. Eran dueños del registro civil de las personas. Es decir, todas las facultades del Estado moderno, que nace con la Revolución Francesa, descansaban en los curas. Tanto es cierto que en este país, cuando vienen los jesuitas a formar el Colegio Centroamérica de Granada, vienen expulsados de México, y los conservadores que tomaron el poder a la caída de Zelaya los llaman para que vengan a hacer un trabajo de formación de cuadros, las élites que se forman en el Centroamérica de Granada, que tienen el encargo de desmantelar todo germen del laicismo que el celayismo haya eliminado. Entonces aquí la revolución que se tenía que hacer es darle continuidad al celayismo, pero eliminando su defecto, que también Zelaya lo tuvo, como Evo Morales, que cayó en el caudillismo y en la reelección. Porque si vos no podés dejar, cuando tú te vas del poder, gente que va a garantizar los propios cambios, tú fracasaste. Tú fracasaste. Porque tiene que crearse una nueva cultura. Sí, no hay legado. Vamos, no hay legado, exacto. Una nueva cultura que determine la acción política. Vamos. Los poderes del mundo, que han existido siempre, desde los griegos, desde la Mesopotamia, saben manejar los criterios alrededor de sus acciones. Estos gobiernos no. ¿Qué ha hecho el sandinismo en los últimos 20 años? Consolidar el poder. Eso es. Un poder que se va a desmantelar totalmente cuando ya no haya privilegios. Porque como decía esta filósofa griega, alemana, Hannah Arendt, que era la mano derecha de Heidegger, que por cierto a Heidegger se le acusó de ser simpatizante del pro-nazi, decía una cosa que siempre me acompaña a mí: las revoluciones se miden por el grado de escambamentos culturales que determinan una nueva praxis social. Totalmente claro. Leopardo, este proceso del modelo socialista caribeño que nos viene, ¿verdad? Que es el estalinismo a través primero de los focoguerrilleros, ¿verdad? De ir a las sierras maestras o a las montañas, ¿verdad? Se instala en Cuba, y Cuba sirve como una especie de faro que ilumina América Latina y tiene derroteros muy claros, dice: combatir al imperialismo norteamericano. Mira, Sergio. Y atizar, ¿verdad?, una contradicción que ya está en el marco teórico definido, ¿verdad?, pero que ahora con el siglo XXI cobra una vigencia brutal
pero con matices de este modelo estalinista caribeño, pero también con elementos del fascismo y del nacionalsocialismo. ¿Qué le espera Permítame, a Sergio. América Latina? Ajá. En una entrevista que vi hace algunos días a la hija de Fernández Retamar, ¿sabe quién es Fernández Sí, sí, Retamar? sí, claro, sí. No sé si lo pronuncio bien, si es me refiero al intelectual Al cubano. Sí, claro, el de las Casas de las Américas. Le preguntaban a la hija de qué comentaba su padre sobre el modelo, y que era muy amigo de Fidel y que se reunía a menudo Fidel. Y él le preguntó a Fidel un día por qué se había dejado arrastrar por un modelo ortodoxo marxista. Castro le respondió en unas palabras que nos invita a reflexionar: fui obligado a hacerlo. ¿Vamos? No creas que las políticas que nos vienen del norte sean las más positivas para nuestro desarrollo. Olvidémonos de eso. Aquí lo que tenemos que descubrir es que parte de nuestro subdesarrollo, de nuestras injusticias sociales, de la concepción del poder, derivan de factores internos que hay que enfrentarlos para poder de esa manera establecer nuevas relaciones hacia afuera. Tú ves, por ejemplo, qué pasa en Chile, más allá de lo que se dice. En Chile está en crisis un modelo contrario al marxismo, contrario al comunismo, contrario a la colectivización de la economía. Pero gestionado y administrado por socialistas en el poder. Socialista. Entre comillas, pues así se definía la señora Bachelet. El mismo Piñera, Socialistas que tuvieron que resignarse. Debe ser socialdemócrata. Que tuvieron que resignarse a que Allende ya no estaba. Estamos, porque también Allende cometió un error, cometió gruesísimos errores. Claro. Llevó al país a la paralización total Que adoptó el modelo cubano. por querer imponer un modelo que tal vez no estaba en el contexto chileno. ¿Estamos claros? Ese es el problema de América Latina. Aquí procedemos por imitación. Actuamos desde una forma mecánica. Emuladora. No te vuelvo a decir, lo que tenían que hacer estos revolucionarios nuestros es darle continuidad al celayismo. No te olvides que Sandino en este país es el abanderado del celayismo, no del marxismo. Claro. Y además, de frente al fracaso que había habido en el mundo del socialismo científico, ¿qué me venís a hacer una propuesta ya de un modelo fracasado? Y era liberal antiimperialista, al igual que la Oda Rupert de Darío, que es una pieza poética liberal antiimperialista, ¿verdad? Y con matices bastante cosmopolitas. No solo porque, ojo, el discurso aquí centrado de toda esta gente es un antiimperialismo que en realidad son gemidos, lamentos, lloriqueos y gritos contra Estados Unidos. Ese es su discurso antiimperialista. Es una neurosis permanente contra Estados Unidos. su incapacidad. O sea, Esconden con ese discurso su incapacidad. Porque el imperialismo, para empezar, cuando vos revisás imperialismo, ¿verdad?, en la literatura, el primer autor que escribe una obra significativa del imperialismo económico, es decir, de la política exterior de las potencias de buscar materias primas para alimentar su propio sistema económico, es Hobson, economista social liberal del siglo XIX. De ahí lo retoma Rosa Luxemburgo y de ahí lo retoma Vladimir Ilich Lenin, que escribe Imperialismo, fase superior del capitalismo, y que a duras penas he leído por esta gente, ¿verdad? Pero el imperialismo es un sistema de dominación mundial bajo esta teoría, ¿verdad? No necesariamente Estados Unidos, porque si Estados Unidos sucumbe, alguien más quiere ocupar ese puesto. Y tan imperialista desde el punto de vista económico es Estados Unidos como imperialista es China. Si China actualmente es la manufactura de nuestros tiempos, China ha invadido por completo el mercado suramericano. Lo ha invadido. El mercado Pero mundial. no es ahí donde se puede medir a China. Pero bien. Es en África, Ok. donde hay que buscarlo cómo medir Perfecto. sus medidas imperialistas que tú estás señalando. Ahora, yo quiero agregar, volviendo al socialismo del siglo XXI, la caracterología que se nos da del discurso político y la que determina la práctica política de esta gente. Lo que yo he identificado es lo siguiente, no sé qué otras acotaciones podrá haber después el doctor Lombardo.
un esquema, mantienen ellos el esquema de partido único, planteado originalmente como teoría del centralismo democrático, pero ellos... Como teoría de la dictadura del La proletariado. dictadura del proletariado, pero vienen ellos y manipulan la democracia formal. Para ellos decirlo, no, si nosotros estamos jugando u operando bajo las reglas del juego de la democracia moderna, o de la democracia liberal, o de la democracia burguesa, si lo quieren decir ellos. Democracia real, dijo Entonces, Juan Carlos Ortega frente al COSEP. Pero el esquema de ellos siempre es de partido único, un partido que quiere ser todopoderoso, que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que quiere estar en todas partes como el gran hermano, como el gran vigilante, invasivo, agresivo, autoritario, despótico, desmedido, ¿verdad? Influyente. Claro, pesado, y que en términos económicos se vuelve ineficiente por el gran mamotreto que vas creando. Y aquí es importante advertir que en el debate en el contexto histórico que el doctor y yo empezamos hablando, del tiempo de Marx, de Engels, hay mucha gente que se opuso a esto siendo socialista y anarquista. Ferdinand Lassalle se opuso al modelo de Estado totalitario de Marx y Engels. Rosa Luxemburgo no estuvo de acuerdo con Lenin, y Karl Kautsky no estuvo de acuerdo con Lenin porque le dijo que esa concepción de Estado era totalitaria y que la futura clase dominante iba a ser una clase burocrático-militar, compuesta por los soldados, compuesta por los obreros que organizados en torno a los soviets, y compuesta por los que se lanzaron en la lucha contra el viejo régimen, entre comillas. Entonces, esquema de partido único, populismo explotado a su máxima expresión, populismo, para y crear gente en masa, gente unidimensional, o sea, masificar un discurso llegándole a las emociones. Yo me acuerdo de una campaña, doctor, de Chávez es amor. O sea, a mí me parecía tan cursi de que una campaña política para tomar y conservar el poder era Chávez es amor, y salían las grandes camisetas. Y así se la ganó a toda la gente. Sin importarle a la gente si este hombre era preparado, si sabía de economía, de administración, de contabilidad, de política internacional, de filosofía política. Nada, a la gente no le importa nada de eso. A la gente le importaba que él les dijera que las amaba, que él era amor, que él era el pueblo. Yo soy el pueblo, yo soy uno con el pueblo. O sea, si vos te puedes analizar todo esto, ¿verdad? Es un discurso bastante poético, bastante en la utilización de la neurociencia, el servicio del fenómeno mercadológico. Exacto. Lo otro es, cuando toman el poder, inflan el Estado. Lo inflan y se va creando sí o sí una clase burocrática. Sí, pero el problema no consiste, para mí, el peligro de nuestra armonía social, de nuestra tranquilidad social, no viene de dos bandos. De esta izquierda populista empírica que produce ese estado de justicia social. Nos viene. Okay. De estos grupos populistas izquierdosos, pero nos viene también de la derecha colonial, que quiere volver al mismo modelo de la época de Emiliano Chamorro, que decía que cuando enseñemos a leer y a escribir al indio, no vamos a tener sirvientes en nuestras casas. Romper ese modelo es la responsabilidad de la futura dirigencia política, de crear un estado de inclusión, porque Carlos Marx se equivocó, y él lo reconoció más tarde. Con la Revolución Francesa no es que la burguesía toma el poder, porque no había burguesía en Francia, la creó Napoleón más tarde. ¿Vamos? En Francia, con la Revolución Francesa, nace el Estado como representante de todos los intereses. Laico. El Estado laico, naturalmente. Porque hay una ruptura ahí con la Iglesia. Hay una ruptura con el Estado absolutista, teocrático. Vamos, teocrático. Pero, ¿por qué falla el régimen del terror? El régimen del terror falla precisamente porque quieren imponer un modelo tiránico y absolutista. Y viene después Napoleón, que había que sacar a este país del atraso, y lo lleva, pues, y transforma. Ahí estamos, el problema de América Latina. No es que Bolivia era un país capitalista. Podía llegar a Bolivia y hacía dinero, perfectamente, ¿no? Pero la gente, Morales, creó también un Estado excluyente.
Vamos, donde pasaron a ser los grupos de los Aymara y los otros, ¿cómo se llama? Los hegemónicos. Tenías que integrar a todos. De tal manera que cuando yo muera, esa idea que fermenta, como fermentan todavía las ideas de la Grecia antigua, democracia, libertad, soberanía, en los tiempos nuestros, esas ideas quedan ya en la nueva generación. No es que te vas a confrontar vos con el imperialismo de turno. Exactamente. Con el imperialismo de turno Pequeño. tienes que aprender a convivir, pero defiendiendo los intereses nacionales. Totalmente de acuerdo. Ahí, permítame, doctor, ahí estoy de acuerdo con el doctor, porque precisamente si se trata de una nueva izquierda, porque ya la vieja no demostró que podía hacer cambios estructurales, porque se conservaron el perpetuismo, el caudillismo, el continuismo, el nepotismo, la corrupción. Independientemente del color del uniforme, el caqui, el verde olivo, el camuflado, la bota militar cuando te reprima y te oprima va a ser despreciable aquí en cualquier tiempo. Entonces, en el caso de Evo Morales, que me parece el más benigno de todos los presidentes que destacaron, exponentes del socialismo del siglo XXI, me recuerdan los escritos del indigenismo de González Prada, de Mariátegui, de Víctor Raúl Allá de la Torre, hacia dónde va Indoamérica, esa América marginada detrás de la América, porque solo pensamos en una América blanco mestiza y en una América indígena. La múltiple América. Entonces, toda esa propuesta que él hace es genial, pero para mí, entre los errores garrafales que se puedan mencionar, lo que yo vi, ¿verdad?, es su afán reeleccionista, esa cultura política del caudillismo. Totalitaria también. Exactamente, excluyente con los demás. Desprecio absoluto a las reglas de la democracia. Claro. Al modelo democrático. Claro. Y finalmente su pésimo manejo en las últimas elecciones fue pésimo el manejo. Sí, la cultura del ganar a cualquier costo, o sea, ¿verdad? Con prácticas fraudulentas. Si durante 14 años yo jugué bajo la lógica del poder y ahora ya no pude más, me llegó la hora cero. ¿Por qué yo voy a quejarme ahora si yo sé que así es ese negocio? Los políticos que se meten a esa aventura saben que así es ese negocio. Ahora, a mí me llama la atención que ahora se vende como un protector de la vida y por eso renuncia, pero eso no lo dijo cuando empezaron los enfrentamientos. Lo tiene que decir ahora porque está muy de moda entre o cuando subvirtió el orden constitucional. Claro que sí, ahora lo dice porque ya no le queda otra opción, ya lo desplazaron del poder, posiblemente perdió lealtades dentro de la fuerza militar. Y ahora él se vende como un defensor de la paz cuando ya fue desplazado, pero eso no pasó cuando empezaron los enfrentamientos, lo cual hubiera sido mucho más coherente. Mira, por esas contradicciones de la historia, Sergio Marín, fueron los reyes del Portugal que sacaron a Brasil del oscurantismo feudal. Porque esa clase dirigente brasileña que había tomado el poder después de la independencia eran atrasados mentalmente. Llegó Pedro II, que los liberó de la esclavitud, que por eso se lo echaron. Los liberaron y modernizó en parte la Brasil de hoy. Que ese trabajo quizás lo estaba completando Lula, con la integración de la gran cantidad de esclavos que hoy aspiran, bajo el bombardeo de la sociedad del consumo, también a mejorar sus condiciones económicas, sociales, de acceder a la universidad. ¿Estamos claros? Eso es lo que quiso hacer Lula, pero cayó en la trampa de la corrupción. En la trampa de la corrupción por las debilidades de esta izquierda que lo estamos viviendo en Nicaragua. Porque la gran falla del ejercicio de este poder es que con el ejemplo contradicen su discurso. Pero es sintomático en todo el continente. Es claro, es cierto, naturalmente. Es cierto. Porque el germen del Estado botín lo llevamos todos. Porque como él decía, y muy justamente, que la teoría de la dialéctica, de la dialéctica como método científico, marca la toma de Hegel. Hegel decía una frase que para mí ha sido siempre una referencia. El yo personal es el reflejo del yo social. El sandinismo vivió durante el somocismo, por lo tanto asimiló totalmente los valores y principios del somocismo. Sí, o sea, se convirtió en su contrario. ¿Qué alternativa hay? Muerto o fracasado nuevamente el socialismo, ¿verdad? En esta, su cuarta fase, según el sociólogo. Según Dietrich Stefan. Exactamente. Entonces, ¿qué le queda a estos pueblos? Una vuelta al liberalismo social, que no ha habido. Tenemos que retomar
el salto que Zelaya dio en nuestra historia. ¿Estamos claros? Y crear una dirigencia política. Revolución liberal, entonces. Es que no te confundas. El concepto El del neoliberalismo no lo inventó Adam Smith, Mm. lo inventó la Thatcher, Ujú. el Reagan. Ujú. ¿Estamos? Que cometieron un error histórico los dos. Podemos hablar en otros programas de las diferentes versiones del El liberalismo. liberalismo. Sí. Entonces, el Rotundamente esto, El Vargas libera- Llosa. el- El liberalismo es uno, dice, no hay neoliberalismo. Dice. El Pero ese será liberalismo otro tema. es fortalecer. El Estado no existe en este país. Ujú. Tiene que ser el producto de un consenso político. El Estado de Derecho. Claro. Ya los griegos nos enseñaron hace 2000 años Rule of law. que es mejor el gobierno de las leyes que el gobierno No, de los hombre. hombres. Claro. Estamos Ahora, claros. ¿es posible eso en medio del último discurso que hizo el mandatario Ortega precisamente ayer en la reunión del ALBA, donde dice que, bueno, ya fracasó el hecho de que hayamos ascendido por la vía democrática al poder, ¿verdad? Y con el caso de Evo se está viendo, dice, ahora no vamos, si vienen a por nosotros, dicen, nosotros nos vamos a defender con las armas en la mano. Bueno, que se vaya a defender él a un hospital de Suiza, porque ya no está para irse a la guerrilla en las montañas, en un hospital de una montaña suiza, porque no creo que tenga la energía para irse a las montañas. Todo eso es un discurso que no conduce a nada. Lo que tiene que proponer el presidente Ortega es que a este país se va a elecciones limpias y transparentes y que gane el que tiene la mayoría. Bueno, Estamos- pero si esa fue la propuesta en Bolivia. No. Y ya ves cómo, cómo Es que- devino, es que- pues. no, es decir, no. Ortega quiere ir a Permíteme. las elecciones y ganarla él independientemente de la regla. No, es que no te equivoqué. Ujú. En Bolivia, Evo Morales es un líder Ujú. que arrastra a las masas. Y ahí lo tenés ahorita. En las imágenes que te vienen. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la que necesidad de es hacer esto, fraude? no es esto. Pero Morales está hablando de un diálogo. ¿Estamos? No está diciendo Morales hay que quitar a la presidenta, a la presidente que ha sido nombrada, no ha dicho. Sino que se llegue a un diálogo otra vez en los partidos políticos. Primero para terminar las tensiones. No habla ni siquiera de reelección, me parece. ¿Estamos? Está pensando otra vez a volver a la acción política para recuperar su capital. No está hablando de guerrilla. Ni Correa está hablando de guerrilla. Claro. ¿Estamos? Está hablando de términos políticos. Eso hay que tenerlo presente. Ortega, o el presidente que tenemos actualmente, generó mucha deslegitimidad por la forma como se manejó los problemas de abril del año pasado. Vamos, me parece que hubo un abuso de poder y continúa habiendo abuso de poder. La gente no se espera eso. La gente quiere vivir en paz, en tranquilidad, trabajar y sentirse protegida en su trabajo, en su casa, en las calles. ¿Estamos claros? No creas que la visión mística del revolucionario de cuando tú eres joven es la que está ahorita. No, para vigente. nada, para nada. Entonces, ¿a quién le dirige Nos ese discurso? consta. Decirle a los norteamericanos que se va a ir a la montaña. Por favor. No, y además, pues la renuncia No. de Evo es decorosa, pues en el contexto en el que se torna la violencia sociopolítica en su país. Sí, hay un discurso político, hay una recurrencia de una astucia política Pero vos que lo tenés vemos que- en Ortega. Permíteme, Sí. vos tenés que tener presente, dentro de la semiología social, el discurso de Del Pastor, un aliado permanente de Ortega. Ese discurso se tiene que interpretar a la luz de dos perspectivas. Le manda el mensaje a Ortega que el poco trabajo político que se ha hecho lo expone totalmente a tener el fin de Morales y de Correa. Y en segundo lugar, cuando invito otra vez a darle al partido la Estructuración potestad de científica. estructuración, está diciendo a la señora no la vamos a aceptar como tu sucesora.
Vino una respuesta, si vos querés, Sí, de los con el sindicatos, discurso de este los muchacho, sindicatos. que por favor, patético, Y el de Juan Carlos después. Sí, patético. Sí, patético. Que ni Totalmente. siquiera lo entrenaron, lo mandaron a un Sí, colegio. sí. Vamos, parece como que estaba inhibido, como esa fue mi impresión. Leía un discurso, Con estaba su escrito. propuesta del 4 de mayo, ahora resulta que le dicen el 4 de mayo. No, pero como que 4 de mayo. leía. Ajá. Sí, sí leyó. Sí, como que entonces, ¿qué es lo que tienes que O hacer? las contradicciones que ahora se están viendo en las Sí. redes sociales, pues donde unos se están peleando contra otros en el seno del partido. Entonces, esas declaraciones de Ortega, Ujú. de Den Pastora, es evidente que hay una fractura al interno del orteguismo. Aunque un excomandante revolucionario afirmaba que él se llena de sospecha con el discurso Sí, porque no, porque no lo no repitieron. tiene un acto. No, que porque no lo porque repitieron Ajá. el video. Ujú. Y si hubiera sido una evidente y abierto desafío, Ujú. no hubieran No repetido. lo repiten, no lo sí, re- parece que es algo acordado. Eso lo dijo Hugo Torres. Sí, va bien, pero me parece que dentro de la lógica que vivimos, pero Yo sí, tengo- Bueno. ciertamente que hay fracturas Ujú. al interno, Sí, porque el evidente. discurso de la dona Tijerino, Mm. que también era una alineada con Ortega, con motivo del aniversario de Carlos Fonseca, hay Dora María, Doris Tijerino. Doris Tijerino, perdón, sí. Doris Tijerino. Y el otro cosa más grave para mí es el reconocimiento precipitado de Rusia Ujú. al nuevo presidente. A la nueva presidenta de Bolivia. Bolivia, sí, a la señora Áñez. No te olvides que en las elecciones del 90 jugó un papel fundamental la venida a este país de Yeltsin. Yeltsin. Yo te Y quiero de agregar, Severnache. yo te quiero Ya vamos a ir agregar, cerrando. ok, yo te quiero agregar sobre cuando preguntaste qué camino queda. Mm. El camino que queda es que independientemente de las tendencias políticas, porque también yo te invito a que hagamos otro programa sobre eso de derecha e Claro. izquierda, que ya eso es cursi, para mí Ujú. lo que funciona es las políticas públicas, qué es lo que haces en términos de tu pensamiento político y social. Bien, hemos llegado a un consenso y la evidencia y el registro, la evidencia empírica y el registro histórico lo indica, de que se tienen que respetar derechos de propiedad, se tiene que jugar bajo una democracia jurídica, económica y social, y eso implica elecciones periódicas para cortar de una vez por todas el caudillismo, porque América Latina en general y Nicaragua en particular engendran constantemente caudillos. Se había logrado ese consenso y estaba consignado en la Constitución, y fue Ortega quien lo rompió, al igual que Evo. De respetar derechos de propiedad, aceptar que la economía de mercado es el asignador de recursos que hasta el momento funciona aún con sus defectos, y que si vamos a asignarle un rol al Estado, ya sea de subsidiario como la economía social de mercado de Alemania, o un rol más intervencionista o de sistema mixto como el keynesianismo, eso es debate, eso es parte del debate, del acuerdo hasta dónde el político. sector público, Ujú. pero que la economía de mercado es funcional hasta el momento, es funcional, y obviamente tiene que haber rendición de cuentas, tiene que frenarse la corrupción y tiene que fortalecerse el sistema educativo, y tenemos que recibir transferencias tecnológicas de las grandes potencias y no enemitarnos con ellas. Válido. Bueno, muchas gracias por haber Pero estado en este alguna cosa conversatorio. que podemos abordar, porque Sí. me parece Sí. que podemos, este programa tiene que convertirse en un programa educativo. Lo es, en esa Realmente, medida, en la sin medida que estemos expresar, formulando sin estas ideas. expresar ninguna simpatía, sin descalificar a nadie, Mm. de señalar los aspectos positivos y los aspectos negativos, porque el gran problema de la alternabilidad del poder en estos mesías que se nos aparece aquí es que creen que ellos son imprescindibles. Ujú. Sí. Sí. Pero ser Único. imprescindible significa que ha fallado. Claro. Porque lo que tenemos que encontrar aquí es alternabilidad en el poder con políticos que defiendan los intereses nacionales. Muy bien. Muchas gracias, Marco Aurelio. Gracias a vos, Peña, Sergio. muchas gracias, Gracias. doctor Lombardo Hasta la Martínez, próxima. por haber estado. Nos vemos. Muchas gracias a nuestras audiencias a través de Radio La Costeñísima, que nos escucha el Caribe Sur de Nicaragua, occidente del país a través de Radio Darío desde León, y la gente de la bella Matagalpa, que nos escucha a través de Notimat TV y Notimat Radio. Recuerden acceder a nuestra mesa, a nuestra página web www.lamesaredonda.com.
Nos vemos mañana.